Maestros, buenas noches, o buenas tardes, perdón. Son las 16 horas con 50 minutos y sí les quiero compartir algo de lo que fue la reunión en Nuevo León con autoridades educativas para analizar los libros de texto gratuito que están en revisión. Les, les comparto que hice este documento en base a la información que me llegó sobre el Nuevo León analiza los libros de texto gratuito que están en revisión. Este miércoles 26 de julio del 2023, hace 3 días, se llevó a cabo la reunión análisis de los libros de texto gratuito en el auditorio Eva Molina de la Secretaría de Educación de Nuevo León. Las actividades formalmente empezaron a las 9:11 de la mañana y estuvieron presentes, entre otros compañeros, fue la doctora Nancy Sánchez Lozano, que es la directora de Educación Primaria, y la licenciada Norma Patricia Sánchez Regalado, que es la subsecretaria de Educación Básica en Nuevo León. En la exposición de conclusiones, para no explicarles todo, fueron 10 mesas que se organizaron. En la exposición de conclusiones, bueno, esto a las 12:06 se integró a la sesión de trabajo la doctora Sofía Leticia Morales Garza, que es la secretaria de Educación de Nuevo León, y acompañó a cada uno de los equipos de trabajo. Y durante este lapso se aprovechó para atender el llenado de un formulario, se llenó un formulario para cerrar las conclusiones elaboradas que ella después explica en una intervención. Se invitó a los representantes de cada mesa a exponer sus conclusiones. Fueron señalados los siguientes aspectos. Fueron 10 mesas, fueron 10 representantes. Entonces, miren, hay algunas conclusiones que de todos es ya conocido porque circulan en las redes. Por ejemplo, nos dice en la presentación, se realizan referencias al manejo de género que no son consideradas apropiadas, como todex, ¿verdad? Que no son aceptadas por la Real Academia Española. Los contenidos no se abordan de acuerdo al grado. Se identificó la presencia explícita de los ejes articuladores en los libros. El contenido no obedece a un lenguaje sencillo para el alumnado de los grados revisados. Se revisaron los libros solamente de primero a cuarto grado de primaria. La iconografía para la identificación de los ejes articuladores es compleja. Pudo apoyarse con diseños más sencillos. Aquí se está hablando de los símbolos o iconos de los campos formativos y de los 7 ejes articuladores. El vocabulario fue considerado como elevado para el alumnado. El desarrollo de los proyectos parecen exigir siempre la intervención del docente. O sea, como si el maestro tiene que presentarles algo prefabricado para que los alumnos puedan realizar las actividades. Se sugiere el trabajo con materiales adicionales, fíjense, como las bibliotecas de aula, que muchas escuelas no hay, para complementar la función que realizan los códigos QR. Esos códigos QR, hay compañeros que aseguran que no los llevan a ningún lado. Es cuestionable la vigencia de los materiales a los cuales redirige el código QR. ¿Por qué? Dice que es cuestionable la vigencia de los materiales a los cuales redirige el código QR porque no lo llevan a ningún lado, nada más está por ahí. La deformación del vocabulario lleva a confusión por parte de los lectores. Fue señalado un vacío en las propuestas de adquisición del lenguaje, porque no hay en los proyectos de aula escolar o comunitario, no hay una metodología explícita que nos lleve a trabajar con los alumnos la adquisición de la lengua escrita o de las matemáticas. Dice la tipografía no es la apropiada para el desarrollo de la lectura, sobre todo en primeros grados. Falta una organización tradicional de los contenidos. A los padres de familia les resultó complicado relacionar los contenidos. Se organizan los proyectos por campo, sin embargo, únicamente se encontró uno con trabajo a 2 campos. Hace falta un cuadernillo de trabajo como complemento. Hay ausencia explícita de un proceso de lectoescritura y formación matemática. A esto es a lo que me refería yo, que si ustedes revisan los proyectos del aula escolar,
de los proyectos de aula escolar o comunitario, pues no hay, este, no hay un proceso así visto o tangible para los procesos de la adquisición de la lengua escrita. Aquí debe ser lengua escrita y de las matemáticas. Hay dudas sobre cómo procede el trabajo de proyectos simultáneos, o sea, cómo se van a hacer los proyectos simultáneos relacionando los proyectos de aula, escuela y comunidad. Hay un vacío didáctico sobre el desarrollo histórico, sobre la historia. Se hizo una petición a la Secretaría de Educación de Nuevo León para el desarrollo de material complementario. Aquí donde dice que hay un vacío didáctico sobre el desarrollo histórico, seguramente es porque los proyectos eh, didácticos, bueno, los proyectos que hablan sobre el desarrollo histórico, pues hablan de temas más que nada ideológicos, más que de didáctica. Se hizo una petición a la Secretaría de Educación o a la Secretaria de Educación de Nuevo León para el desarrollo de materiales complementarios y seguramente en esto se está trabajando. Aunque aparecen imágenes referentes a personas con alguna discapacidad, no se hace alusión a la inclusión en el desarrollo de las actividades. Fíjense, eso es muy importante. Aunque aparecen imágenes referentes a personas con alguna discapacidad, no se hace alusión a la inclusión en el desarrollo de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? Que en cuanto al tema de la inclusión, si ustedes revisan el plan de estudios 2022 en su página 103 por ahí, en su página 103 por ahí, pues se van a dar cuenta en la página 103 por ahí que, que no, déjenme cambio para acá, que no, vamos a irnos hasta la página 103. En la página 103 es donde se habla de la inclusión. En el 811, miren, en el 811 se habla de la inclusión. Y aquí, en el tema de la inclusión, en el 811, pues nos habla de ejes articuladores, nos habla de procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos, pero más que nada, maestros, nos habla de lo que pasó después de la pandemia, nos habla del tema de colonial, nos habla de otros temas que van más cargados a algo ideológico y no sobre el tema de la inclusión, que es lo que al maestro de preescolar, primaria y secundaria, pues los tiene un poco confundidos aquí. Aquí nos habla también de una perspectiva de colonial de la inclusión para favorecer la formación de una identidad, pero por aquí hay cuatro puntos. Por aquí hay cuatro puntos, déjenme ver dónde está aquí. Por aquí hay cuatro puntos donde nos habla de la inclusión y nos habla de cuatro aspectos importantes. Déjenme ver si lo localizo por aquí. Ya lo tenía ubicado porque pues sí es importante que conozcan ustedes esos cuatro poderes de que nos habla aquí el tema de la inclusión. Nos habla de, nos habla del poder económico, del poder político, nos habla del neoliberalismo, nos habla del poder social, nos habla, pero quiero encontrarlo por aquí porque yo ya lo tenía por aquí visto, yo ya lo tenía por aquí visto para presentárselos. Y bueno, entonces, pues a esto se refiere más que nada sobre las epistemologías del sur, que constituyen una búsqueda de conocimientos y criterios que organizan visibilidad y credibilidad de las prácticas cognitivas. Nos dice en el tema de la inclusión que es fundamental que la educación preescolar, primaria y secundaria genere relaciones pedagógicas que vinculen la realidad de las y los estudiantes que tienen alguna discapacidad o aptitudes sobresalientes con el conjunto de la comunidad escolar y la comunidad local para que en el ejercicio de sus derechos se reconozcan en un marco amplio de diversidad. Bueno, nos habla más que nada aquí de política, pero sí hay por aquí el señalamiento
el señalamiento de los grupos de poder que se supone que hay que evitar y hay que, pues ponerle atención para, sobre todo, pues para el tema de la inclusión, para el tema de la inclusión. Déjenme ver si los encuentro por aquí. Eh, no, ya se me perdió, ya se me perdió, al menos que se haya borrado. Pero si yo lo acabo de leer, yo lo acabo de leer ahorita. Entonces, dice, es fundamental ir más allá de la idea de que la inclusión se reduce a incorporar, fíjense, es fundamental ir más allá de la idea de que la inclusión se reduce a incorporar al grupo de la sociedad a la escuela, lo cual es muy importante, pero no es suficiente. Pensar la inclusión desde una perspectiva de colonial implica Pensar la inclusión desde una perspectiva de colonial implica que los niños, niñas y adolescentes se formen en espacios educativos en los que sean conscientes de que si falta una o uno por motivos de clase, sexo, género, etnia, lengua, cultura, capacidad, condición migratoria o religión, entonces no están incluidos todos ni todas. Pues se refiere solamente aquí en el tema de la inclusión. Pero más que esto, maestros, más que esto que viene aquí en el tema de la inclusión, en el punto 811 del Plan de Estudios 2022, pues nos dice que desde una perspectiva de colonial de la inclusión es imprescindible que las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria sean conscientes de que viven en un mundo globalizado que no logra ser para todos y tienen acceso y tienen acceso a ese mundo globalizado, aquellas y aquellos que cuentan con los recursos económicos, tecnológicos, relaciones sociales y acceso a bienes culturales y educativos para hacerlo. Maestros, este tema de la inclusión en el Plan de Estudios 2022, cuando fueron las consultas en Nuevo León, que fue el 8 de febrero, creo que del 2021, pues aquí mismo se le sugirió a los compañeros que vinieron junto con Marx Arriaga de que en el tema de la inclusión era necesario incluir lo que nos pide la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, el tema de la inclusión en el Plan de Estudios 2022 está incompleto porque ahí debería de hablar, por ejemplo, aparte de todos los derechos de los alumnos, como derechos humanos, debería de hablar sobre la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación, debería de hablar sobre los apoyos específicos que requieren los alumnos, debería de hablar sobre la implementación del diseño universal para el aprendizaje y en qué consiste, y debería de hablar sobre los ajustes razonables. Esos 4 temas son muy importantes porque son los temas que vienen en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva de noviembre del 2019. Entonces, para mí ese tema está incompleto en el 811 del Plan de Estudios 2022. Por eso les comparto pues lo que dice aquí, que aunque aparecen imágenes referentes a personas con alguna discapacidad, no se hace alusión a la inclusión en el desarrollo de las actividades. Y a eso es a lo que se refiere, a lo que vamos a hacer en un proyecto didáctico, por ejemplo, qué es lo que se va a trabajar, qué se va a hacer con los alumnos para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación, para seleccionar los materiales específicos que requieran o apoyos específicos que requieran, sobre cómo se va a implementar el diseño universal para el aprendizaje en sus tres pautas, y bueno, ¿a qué se refieren los ajustes razonables? Y en ese plan de estudios 2022 no viene incluido eso. Por eso aquí dice que aunque aparecen imágenes referentes a personas con alguna discapacidad, no se hace alusión a la inclusión en el desarrollo de las actividades. El lenguaje de libros saberes es muy elevado para los alumnos. Los libros saberes parecen dirigirse a un lector adulto. Las fuentes de consulta no son especificadas en los libros. La relación texto-imagen se encuentra mejor desarrollada en el libro Múltiples lenguajes que en el de saberes. Son algunas de las conclusiones que expusieron en los representantes de cada una de las 10 mesas que se estuvieron trabajando.
Miren, y cuando participa la secretaria de Educación, cuando hace su intervención, pues es muy interesante porque ella les expone a los ahí participantes el sello Nuevo León. ¿Y en qué consiste el sello Nuevo León? Hablando de educación, bueno, consiste en las estrategias estatales para fortalecer los aprendizajes imprescindibles. El sello Nuevo León son las estrategias estatales para fortalecer los aprendizajes imprescindibles y esas son la prueba Nuevo León Aprende, creo que así se llama Nuevo León Aprende, que aquí se aplica Nuevo León, la educación inclusiva y las comunidades de aprendizaje. Un comentario importante que hace la secretaria de Educación y la subsecretaria de Educación, Norma Patricia Sánchez Regalado, es que antes que implementar cualquier tipo de innovación, fíjense maestros, antes que implementar cualquier tipo de innovación en la estructura curricular, hay que fortalecer el lenguaje y la comunicación y el cálculo básico. En esto yo estoy completamente de acuerdo porque a nivel Iberoamérica o Latinoamérica y el Caribe, hablando de la evaluación, hablando de la lectura, de la escritura, del cálculo básico, de las matemáticas, de la comprensión, de la redacción, hay un gran rezago en todos los países. Y estos aspectos son los que hay que trabajar en todas las escuelas de educación básica, porque si bien es cierto que ya necesitaban atención, pues después de la pandemia se requiere más atención todavía. Por eso la prueba Nuevo León Aprende es una de las estrategias estatales del sello Nuevo León para trabajarse en las escuelas. Aparte, ya para terminar, dice, se agregaron datos sobre las opiniones de las comunidades presentes, fueron recuperados con apoyo del formulario llenado al final del análisis. Acuérdense que les comenté que después de las mesas de trabajo se ocupó un espacio para llenar un formulario y las respuestas de ese formulario informaron lo siguiente. Por ejemplo, de primero a cuarto grado, los de primero a cuarto grado, bueno, son los únicos materiales impresos con que se cuentan. Otras entidades los distribuyeron, pero esa acción está prohibida por el amparo vigente. En Nuevo León no se comenzarán a distribuir esos libros de texto de primero a cuarto grado hasta recibir la indicación oficial para hacerlo. En el tema de la revisión de estructura, los presentes citaron, bueno, hay organización por campos formativos y ejes articuladores. Aquí están hablando de los proyectos y nos da una serie de porcentajes de la respuesta. Hay un alto grado de complejidad, la necesidad del alumno para recibir apoyo por parte del docente en su lectura. Fíjense, hay un alto grado de complejidad y está la necesidad del alumno para recibir apoyo por parte del docente en su lectura. El desconcierto, consecuencia del manejo del lenguaje, también se señaló la amplia longitud de los textos no acordes al desarrollo del alumno. Los resultados compartidos sobre la presencia de un enfoque dominante fueron confusos, alcanzando porcentajes superiores al 100%. Esto de que los resultados compartidos sobre la presencia de un enfoque dominante, bueno, eso es algo que está como una confusión, pero circula en Twitter también de que a qué se refiere la presencia de un enfoque dominante, porque pues aquí y en muchas partes se está hablando del neoliberalismo, de que todo estuvo mal hecho, de que todo fue una dominación en lo general. Dice, el 92.8% de los presentes señaló que los proyectos toman en consideración a la educación inclusiva, pero nada más por el tema de la educación inclusiva, pero le repito, de acuerdo al Plan de Estudios 2022, en el tema de la educación inclusiva, que es el punto 811, no se habla de cómo se va a trabajar la educación inclusiva en cuanto al desarrollo de actividades, o sea, cómo se van a identificar las barreras para la aprendizaje y la participación, cómo se van a seleccionar los apoyos específicos para aquellos alumnos que lo requieran, cómo se va a implementar el DUA, pues en toda educación básica, al menos en Nuevo León, en toda educación básica, porque es área de educación básica y sobre todo cómo se van a hacer los ajustes razonables. Aquí nos dice que no se abordaron los contenidos de acuerdo al grado correspondiente para el caso de los libros de proyectos.
98.6% dicen que los ejes articuladores son perceptibles en el desarrollo de proyectos. Y sí, pues ahí viene, cada proyecto trae a qué campo formativo pertenece o le corresponde y a qué ejes articuladores o con cuáles ejes articuladores tienen alguna relación. Eh, los proyectos no responden a un vocabulario sencillo, claro y apropiado para el alumnado. Hablan de un lenguaje pues, que muchos alumnos no los van a poder entender. Los proyectos no pueden ser realizados de manera autónoma por el alumno, siempre tienen que tener el apoyo del docente, pero así como vienen planteados en los proyectos aula escolar o comunitario, pues están percibiendo que no pueden ser realizados de manera autónoma por el alumno. Y ya para terminar nos dice, los materiales empleados en los proyectos no fueron reconocidos como de fácil acceso. Otra vez lo repito, los materiales empleados en los proyectos no fueron reconocidos como de fácil acceso para su obtención y utilización. No se emplean materiales de fácil acceso para cada escenario. Están hablando de aula, escuela y comunidad. Y entre los argumentos se citó aquellos que implican el uso necesario, fíjense, se citó aquellos que implican el uso necesario de ciertas tecnologías y materiales costosos. ¿Por qué? Porque si en algunos proyectos viene ahí la referencia a un código QR, bueno, no todos los alumnos tienen algún celular inteligente o smartphone o tablet o algo para entrar directamente a ese código QR que en algunos proyectos parece que por ahí vienen. Esto es todo, maestros, esto es todo. Dejo de compartir pantalla, pero aquí lo más importante que está aquí es que antes que implementar cualquier tipo de innovación en la estructura curricular, hay que fortalecer el lenguaje y la comunicación y el cálculo básico. Ese es un comentario que se hizo, pero les repito, si a nivel Iberoamérica, antes de la pandemia, ya había la necesidad, por las pruebas que se aplicaron, ya había la necesidad de trabajar o de reforzar aquellos aprendizajes relacionados con la lectura, con la escritura, con la comprensión, con el cálculo básico, con las matemáticas, con la comprensión, bueno, ya lo dije, con la redacción. Bueno, entonces, después de la pandemia, esto se complica y esto hay que seguirlo trabajando. Por eso en la prueba, Nuevo León Aprende, pues se pretende trabajar los aprendizajes imprescindibles relacionados con este tema. Maestros, es todo por hoy, son 23 minutos casi, son 23 minutos casi. Este es el video 469 y nos vemos en el siguiente video.